Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde toma lugar cada una de las historias de esta noche. Y la primera historia de esta noche nos fue compartida por una persona que prefiere mantenerse bajo el nombre de Ana, quien nos escribe desde Colombia, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Cuando mi bebé tenía 1 año y medio de edad, él no hablaba perfecto, pero sí se le entendía muy bien cuando nos decía algo, claro, tomando en cuenta su edad. En ese entonces, él jugaba mucho con una amiga y amigo imaginario. Los dos, nunca con algún otro. Siempre eran en la casa solamente esos dos amiguitos imaginarios. Lo menciono así porque hay niños que de repente agregan un amiguito imaginario más. Un día de esos en los que veía cómo jugaban, decidí preguntarle cómo era su amiga, y él mencionó que la niña era pequeña, como él, pero que tenía mucho líquido rojo en su rostro. Ya saben, ese que nos sale cuando se nos abre o produce alguna herida, pero que por normas de esta plataforma es mejor no mencionar directamente. Decía que su cara estaba cubierta por eso y que ella le contó que fue porque tuvo un accidente un día que iba en motocicleta y cayó. Mi bebé decía que su ropa estaba cubierta de muchísima tierra y ese líquido rojo. Cuando me dijo esto, intenté no expresarle lo mucho que me asustaba esa descripción, por lo que le pregunté cómo era su otro amiguito y me dijo que él le daba miedo, porque jugaban tranquilos, sí, todo bien, hasta que el niño, el amigo imaginario, le decía que hicieran cosas malas, pero nunca me dijo cuáles exactamente. Era ya costumbre de mi hijo estar haciendo algo en alguna parte de la casa y, de repente, voltear a ver con el rabillo del ojo hacia un lado. Seguido de eso, decía, «Ya vienen». Se ponía de pie, levantaba sus juguetes y se iba a jugar a otro lado de la casa con ellos. Pero muy seguido mencionaba que le daba miedo fulanito, por no decir su nombre real porque, les juro que el solo mencionarlo me da mucho miedo, porque el ver cómo mi hijo decía que le temía por las cosas solamente que le pedía hacer, con eso me basta para temerle. Incluso sus hermanos mayores, que no le llevaban tantos años, comenzaban a tener miedo cada que mi hijo decía que ya venían sus amigos imaginarios. Mi hijo cumplió 2 años y por otros motivos que nada tienen que ver con estos hechos, nos mudamos a otra casa. El primer año en esa casa fue de lo más normal. Mi hijo dejó de ver a sus amigos imaginarios desde el primer día en el que vivimos en nuestro nuevo hogar. Y esto lo notamos porque, si bien no le preguntamos si todavía los veía, sí dejó de hacer esos comentarios de que ya habían llegado sus amigos. Dejó de irse a jugar lejos de nosotros y todo eso. Pero cuando ya casi pasaba 1 año exacto desde que nos habíamos cambiado de casa, nos dijo que había otro niño en esa casa. Ya no era su amiguita del accidente de la moto, ni el niño que le decía que hiciera cosas malas, sino otro niño, pero no jugaba con él, sino que le tenía un miedo tan horrible que cada que decía que lo veía comenzaba a llorar. Le preguntaba que cómo era, que qué hacía o por qué le tenía tanto miedo, pero él no decía mucho debido al miedo que sentía y a que no podía hablar muy bien por estar llorando. Solo decía que era un niño totalmente negro, así, literal, y como la noche.
A diferencia de sus amigos imaginarios que no sé a estas alturas si eran completamente imaginados, mi hijo no quería estar solo ya en ningún momento. Cuando iba al baño pedía que lo acompañáramos. Teníamos que quedarnos en la puerta del baño abierta hasta que él saliera. Tampoco quería dormir solo, por lo que comenzó a dormir en medio de mi esposo y yo. Incluso dejó de jugar a solas. Siempre tenía que estar alguien acompañándolo, y si por alguna razón quien estuviera cerca de él debía moverse, mi hijo levantaba sus juguetes y se ponía a jugar donde estuviera esa persona, ya fuera su papá, alguno de sus hermanos o yo, en la cocina, la habitación, el patio, donde fuera. Mi esposo nunca creyó en nada de esto, lo atribuía simplemente a su imaginación, como si no tomara en cuenta el terror que sentía mi hijo, claramente reflejado en sus expresiones al contarnos esas cosas, los cambios en sus actividades diarias y todo eso. Pero yo siempre le creí, porque nunca agregó nada más a lo que me platicaba, ni tampoco le restaba, siempre era igual lo que me contaba. Y no solo le creía, sino que también le enseñé a rezar. Lo hacíamos juntos y eso le ayudaba bastante con toda esa situación. Pero, un día, estábamos solos en la sala él y yo. Veía la televisión mientras mi hijo jugaba en el suelo con sus juguetes. Y lo vi que giró su vista hacia la cocina. Instantáneamente, el rostro le cambió por completo, a uno de terror que nunca antes le había visto hacer. Sin dejar que pasara ni un segundo, me levanté del sillón y lo abracé. Le decía que se tranquilizara, que no pasaba nada. Él lloraba y temblaba de miedo, por lo que yo le pregunté que qué era lo que veía. Y mi hijo me dijo: «Mami, es un niño color negro. Tiene los ojos rojos, tiene heridas en todo el cuerpo, tiene unas garras muy grandes y una cola. Me está haciendo señas con su mano larga para que vaya con él y se está riendo». Al escuchar esto, yo también comencé a temblar de miedo. No supe qué hacer o qué decir más que comenzar a rezar con él. Se lo pedí y le dije que cerrara los ojos. Rezamos juntos y cuando abrió los ojos después de un momento, dijo que ya se había ido. Esta situación de verdad que marcó una enorme diferencia a las situaciones anteriores, porque por más tranquila que les pueda estar contando esto, o que pareciera que les estoy platicando esto completamente en calma, no es así. Y mucho menos en esos momentos, que de verdad sentía que en cualquier momento yo también iba a ver eso. Y a mi hijo nunca antes lo había escuchado hablar con la voz tan quebrada, temblando al mismo tiempo de miedo. Esta situación lamentablemente no fue la última que se presentó, pero de cierta manera fuimos afortunados de que pasara de día y cuando yo estaba ahí para acompañarlo. Y aún a estas alturas, mi esposo no creía en nada de esto. Seguía diciendo que era pura imaginación de mi hijo, pero lo bueno es que nunca lo dejaba solo, cuando yo no podía hacerle compañía. La mayoría de mi familia supo de esto, pues era obvio que yo buscaba algún tipo, no de respuesta, sino una solución a esta situación que no solo temía por la aparición de ese ser, sino que en verdad comencé a temer que algo le pasara a mi hijo. Comencé a ir a misa más seguido, a llenar de agua bendita la casa y demás, pero todo eso seguía pasando. Unos 3 o 4 días después, mi hermana, quien vive en otra ciudad, me llamó muy temprano por la mañana, a las 6 a.m., hora colombiana. Contesté el teléfono y, algo apresurada, me contó que había soñado con mi abuelo, quien en ese entonces había cumplido 6 meses de haber fallecido. Dijo que en el sueño le mostró lo que veía mi hijo. Mi hermana me comenta que no recuerda cómo era aquello físicamente, para nada, como si al despertar se hubiera borrado por completo aquella imagen, pero que el miedo que sentía, ese se quedó con ella incluso al despertar, y las palabras de nuestro abuelo diciéndonos, casi exigiéndonos, que bautizáramos lo más pronto posible a nuestro hijo, porque aquello que se le aparecía, por supuesto, no era un niño, y que en cualquier descuido que tuviéramos, se lo iba a llevar.
Mi esposo se sorprendió por la llamada, más que nada por la hora y por mi expresión, pero aún así, seguía sin creer en nada de esto. Le pedí que por favor contactara al sacerdote de su capilla, ya que él es militar y tienen su propia capilla, por lo que, aunque no creyera, sí me ayudó mucho en este aspecto. Me consiguió el número de teléfono, por lo que lo llamé. Le pregunté por la fecha disponible más próxima para llevarlo y, todo bien, comenzaríamos al día siguiente iniciando con un pequeño curso que debemos llevar los padres y padrinos del bautizo, quienes fueron unos amigos de mi esposo. Y todo este proceso duró 4 días. Pero en todo esto, a nadie implicado en el bautizo, en serio, a nadie, les platicamos la razón principal por la que queríamos hacerlo, ni siquiera el sacerdote, por lo que nadie sabía realmente por lo que estábamos pasando. Cuando llegó el día del bautizo, recuerdo muy bien que fue un sábado a las 2 de la tarde, de repente el sacerdote comenzó a hablar del diablo, de demonios y cosas relacionadas a todo eso. Yo sinceramente no sabía por qué hacía eso, y tampoco era el primer bautizo al que íbamos, ya que mis otros hijos ya estaban bautizados también, y nunca habíamos escuchado que se tocara ese tema en un bautizo, al menos no tan directo o espeluznante como el padre lo mencionaba. Supe que no fui la única en ese bautizo que se sintió extraña por eso, pues no solo mi esposo, sino que junto con los padrinos también nos volteábamos a ver confundidos entre todos, pero nadie decía nada. Y repito, el padre nunca supo nada de todo lo que les he estado contando. El sacerdote, mientras llevaba a cabo este bautizo, sudaba como si lo hubieran bañado con una cubeta de agua, como si se lo hubieran arrojado de frente, mientras hablaba un poco más alto cada vez. Nos puso no solo a mi esposo y a mí, sino también a los padrinos a bendecir a mi bebé con agua, aceite y fuego en su cabecita, cara, pecho, espalda, brazos, manos, piernas, pies, todo. Mientras que unos cirios que tenía encendidos en la iglesia, alrededor de nosotros, muy grandes por cierto, agitaban las llamas tan fuerte que parecía que en cualquier momento se iban a apagar. Fue un bautizo raro. Sinceramente no sé muy bien lo que pasó. No fue como en otras ceremonias, ya que si bien los bautizos duran a lo mucho 30 minutos, este duró al menos 2 horas. Yo tenía tantas preguntas que hacerle al sacerdote, pero al terminar, lo único que quería era ya irme a mi casa. Mi esposo y los padrinos tomaron fotografías de todo con sus teléfonos, incluyendo el mío, ya que le pedí a mi esposo que también usara mi teléfono. Y al llegar a la casa, nos sentamos en la sala para ver las fotos, pero en ninguno de nuestros teléfonos había ni una sola fotografía del bautizo. Buscamos en todas las carpetas, comprobamos que nuestros teléfonos aún tenían espacio suficiente y demás. Les preguntamos a los padrinos si tenían fotografías del bautizo, pero cuando revisaron, tampoco tenían. Aún teníamos espacio de almacenamiento en el teléfono, los teléfonos estaban bien, simplemente no había ningún tipo de evidencia de aquella ceremonia. Después de ese día, mi hijo nunca volvió a comentar nada de aquello, no volvió a ver aquella cosa, y tiempo después nos cambiamos de ciudad, por lo que se podría decir que todo eso quedó atrás. ¿Qué les pareció la primera historia? ¿Ustedes qué creerían que sería aquello que se aparecía con esa apariencia tan horrible? Coméntenos, mientras nos vamos con la segunda historia de esta noche, la cual nos fue escrita y compartida por Nora Gómez, quien nos escribe desde Querétaro, México, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Lo que les voy a contar tiene ya unos cuantos años. Mi hijo, a quien le pasó esto, ya no recuerda esos eventos, pues le pasaron a la edad de 5 años y, la verdad, no sé a qué atribuirle todo. Actualmente él tiene 15 años y aunque él no lo recuerde, a mí nunca se me va a olvidar. A sus 5 años, en el mes de noviembre, aún me acuerdo perfectamente, él comenzó a contarnos que, en su cuarto,
precisamente en un espejo que tenía una base para sostenerlo y que quedaba recargado en una pared, veía por las tardes a palabras de él, viejito pequeñito. Decía que era un señor muy arrugado de la cara, con ropa aguada como si le quedara muy grande debido a que, por ejemplo, como si a un niño de 6 años le pusieran la ropa de un adulto. Así, exactamente, que era ropa oscura, usaba una boina y lo veía desde el espejo. Yo le preguntaba si no le daba miedo, porque él me lo contaba muy tranquilo, mientras comíamos, cuando íbamos de camino a un lugar y cosas así. Y me decía que no, que cuando él jugaba en la habitación, simplemente lo veía por las tardes, ahí, parado, girando la vista hacia donde fuera mi hijo, pero que nunca le hablaba. Y en una ocasión, donde le volví a preguntar por ese viejito, mi hijo me dijo que ese señor lo había empezado a molestar. Esto fue en una mañana en la que desayunábamos antes de irnos a la escuela, y él, al contarme esto, a diferencia de las ocasiones anteriores, la verdad es que no lo vi tan tranquilo, aparte de que cuando me estaba contando esto, no sonreía. Me veía directamente a los ojos, no me lo dijo directamente, pero creo que como padres conocemos bien a nuestros hijos cuando expresan algo con la mirada o sus gestos. Le pregunté que cómo lo había molestado, que qué le decía, pero me dijo que al igual que en las ocasiones anteriores, no le decía nada. De hecho, nunca escuchó su voz, pero en la noche anterior, y a diferencia de las veces en que lo veía, ya no fue solo por las tardes, sino que ahora, en ese espejo, lo seguía viendo aunque la oscuridad de la noche había caído. Por más que ese viejito no lo molestaba, sí le incomodaba que lo siguiera viendo en el espejo ya de noche, por lo que tomó una toalla que tenía por ahí y tapó el espejo. Realmente ese espejo no era muy grande ni alto, por lo que no le costó mucho trabajo taparlo rápido. Y dice que cuando se acostó y se durmió, al poco rato, algo lo despertó. Mi hijo dijo que lo despertó el sonido de unos golpecitos en el vidrio del espejo, que era como cuando alguien toca la puerta para entrar, pero claramente en el cristal del espejo atrás de esa toalla. Fue ahí cuando eso por fin hizo ruido. Dijo que toda la noche estuvo tocando el vidrio, que no lo dejaba dormir, porque si antes no le tenía miedo, ahora sí temía que con eso fuera a salir en cualquier momento del espejo. Eso decía él, hasta que amaneció y de un momento a otro dejó de golpear el vidrio. Cuando mi hijo me contó esto, comencé a sentir mucho miedo, por supuesto, pero más preocupación por ese tema. No me sentía en posición para abrir algún tipo de debate con él sobre si era real o no, a convencerme a mí misma sobre algún tipo de teoría sobre lo que era o algo así, por lo que en esa ocasión le dije simplemente que había sido una pesadilla. Le expliqué lo que eran las pesadillas y todo eso, por lo que me esforcé de verdad en que se quedara con esa conclusión, pero yo sabía que él comenzaba a sentir miedo real hacia ese espejo, por lo que al dejarlo en la escuela y una vez que regresé a la casa, me deshice de ese espejo. Al irlo cargando, por supuesto que sentía unos escalofríos horribles, pero afortunadamente no pasó nada. Y luego de haberlo dejado en la basura, no volvió a ocurrir nada parecido. Como curiosidad, ese espejo lo compré en un tianguis algo concurrido y conocido de por aquí, en Querétaro, pero no es mi intención afectar o desprestigiar los negocios locales, por lo que no mencionaré exactamente cuál es. Solo hay que tener cuidado con traer cosas a nuestra casa de las que no sepamos qué historia tienen. ¿Qué les pareció esa historia? ¿Han comprado algún objeto que les haya traído algún evento extraño? Mientras hace memoria, vámonos con la siguiente historia de esta noche. Y si no nos escribe aquí en la sección de comentarios su experiencia, escríbanos a los medios que siempre dejamos para poder narrarla en este canal. Sería todo un placer. Y la siguiente historia de esta noche
nos fue escrita y compartida por Marta Olmos, desde el municipio de Escobedo, en Nuevo León, México. Esta experiencia fue muy cortita, pero no necesité más para aterrarme por mucho tiempo en aquel entonces. Cuando éramos niñas y aún vivíamos con nuestros papás, yo tengo una hermana menor que en aquel entonces tenía 4 años y yo tenía 7. Una noche en la que estábamos a punto de dormir, yo dormía con ella en la misma habitación, en la misma cama, y cuando ya teníamos todo apagado, yo estaba acostada dándole la espalda a mi hermana, pero escuché que se estaba riendo, por lo que sin voltearme le pregunté que de qué se reía, y ella no me contestaba, simplemente seguía riéndose, por lo que le hablé un poco más fuerte y, entre risas, me dijo que la señora de la ventana le estaba haciendo caras graciosas. La verdad, en ese momento pensé que tal vez una vecina o un familiar estaba haciendo esto, pero al pensar rápidamente en esas posibilidades, se me hicieron muy poco probables, porque esto que les cuento pasó hace ya bastantes años, cuando en esa colonia donde vivía no habían muchas casas, era casi puro monte, y esa ventana daba hacia nuestro patio, el cual conectaba con un monte muy extenso, separado únicamente por una pequeña reja de madera y alambres. Giré rápido para ver a la señora, para ver si la conocía, pero no había absolutamente nadie. Eso, o esa supuesta señora, estaría entonces muy adentrada en la oscuridad, por lo que con el miedo recorriéndome todo el cuerpo, le pregunté a mi hermana que a qué señora se refería, y ella, a estas alturas, se seguía riendo. Levantó su mano para apuntar a la ventana y decía que ahí estaba, que estaba cambiando las caras que hacía. Me asusté aún más al seguir confirmando que en la ventana no había más que obscuridad, por lo que la tomé de la mano, la levanté de la cama y la llevé corriendo con mis papás, a quienes le conté muy asustada lo que había pasado. Mi papá salió rápido de la casa a buscar a los alrededores, mientras nosotras nos quedamos con nuestra mamá, y cuando regresó mi papá, dijo que no había nadie, que probablemente lo había imaginado o soñado. Afortunadamente, esa fue la primera y última vez que mi hermana hizo un comentario así. Nunca más nos asustaron en esa casa. La verdad, no sé qué habría sido aquello, pero estoy más tranquila al no haber visto nada esa noche. ¿Y ustedes han vivido alguna experiencia paranormal? De ser así, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Muchísimas gracias de verdad por todo su apoyo en este canal y al canal secundario, que si no se han suscrito, por favor, corran a hacerlo, que ya lo estamos actualizando y encima, cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, les adelantaremos en este canal un video que les teníamos planeado para más adelante, el cual es la tercera parte de una temática que les ha gustado muchísimo del canal. De hecho, sería la tercera parte de uno de los videos más vistos del canal y de los temas que más les han fascinado. Y esto, claro, a modo de agradecimiento. Muchísimas gracias por todo su apoyo y cariño hacia su espacio. Recuerden, por favor, dejar su pulgar arriba si este material ha sido de su agrado, suscribirse para no perderse de ningún video y activar la campanita para recibir notificaciones cada que haya un nuevo video. Pero por si las dudas, por si la plataforma no les avisa, recuerden que subimos videos miércoles, viernes y domingo a las 9 p.m. sin falta, si no hay ningún contratiempo, por supuesto. Muchas gracias por todo su apoyo a través de los comentarios, suscribiéndose y compartiendo este canal que está hecho por y para ustedes. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.